Gracias por acompañarnos en este su espacio, La Fuerza de la Verdad. Teníamos varios días un poco distantes de los temas faranduleros. Estábamos un poco más concentrados en escribir lo que pensamos y dejar por escrito nuestros análisis y comentarios. Sin embargo, la gente es un poco más dada a dedicar tiempo a las personas que se atreven a decir lo que piensan frente a las cámaras. Y bueno, ya se ha convertido en una moda aceptada por todos, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparentemente es el espacio predilecto de la gente. Cuando la gente se quiere enterar de cualquier cosa, inmediatamente toma su celular, entra a las redes sociales y se da un baño de pueblo, porque gente de todas las capas sociales se pronuncian y dicen lo que piensan. El país está inmerso en una situación delicada. Quizás algunos vemos problemas donde no hay, pero también quizás por ese enfoque preventivo de la vida, conociendo los tiguerajes del pasado, del presente y del futuro, el pensamiento, la cultura de nuestro político, a veces es preferible tener un poquito de paranoia y un pensamiento algo conspiranoide para poder protegerse, porque al fin y al cabo decimos tantas mentiras que no sabemos qué creer, y nos puede pasar como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo, y el lobo nunca llegaba y era la persona burlándose del otro. Es uno de los cuentos de Esopo. Al final el lobo llegó y acabó con todo. Hizo como Hipólito, que acabó con todo en aquella oportunidad en que ganó las elecciones. Pero la situación que estamos viviendo en el país se relaciona mucho con reformas. El presidente de la República, Luis Abinader, desde que tomó posesión el 16 de agosto del año 2020, comenzó a hablar de reformas y arrancó dándole seguimiento a todos estos temas que están contemplados en la Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, y que manda una serie de pactos, políticas transversales y reformas que los gobiernos del pasado, los gobiernos de turno, desde el 2012 hasta el año 2020, pues no hicieron caso a estos temas. Y no sé si serán compromisos nacionales o supranacionales, pero desde que el presidente Abinader tomó posesión, comenzó a hablar de estos temas, y de inmediato se armaron mesas de trabajo para tocar entre 14 y 17 reformas desde que tomó posesión en el año 2020. Gana las elecciones, no hay una sola reforma a la fecha de su nueva toma de posesión, y desde que toma posesión otra vez, ya el 16 de agosto del año 2024, y de inmediato adopta el tema de la reforma, pero arranca con 3 reformas fundamentales. La Constitución de la República, con una serie de articulados específicos. Vendió la idea de que era importante y que incluso él no iba a volver a ser presidente. Parece ser que esa fue la moneda de cambio que le vendió a la gente, contando con un Congreso donde su partido tiene una representación de más de un 90% de senadores y más de un 70% de diputados. Por lo tanto, no era necesario ni es necesario que le pidan permiso a nadie desde el punto de vista institucional. Pero el juego se ha quedado detenido a pesar de ese cambio, de esa reforma al vapor que se aprobó en ambas cámaras, en esa asamblea revisora de la Constitución de la República, sin llamar al dueño del circo, al dueño del juego, al dueño del estadio, al dueño de la nación, el gran soberano. Y entonces
sin tomar en cuenta su pensamiento, tenemos una nueva Constitución de la República que faltan solamente trámites para darla a conocer y su promulgación. Pero ahí está el tema que tiene inquieto a todo el país. Todos los sectores económicos están encrispados con el tema de la reforma fiscal. Ustedes recordarán que en el primer gobierno del presidente Luis Abinader entró en un proceso donde estábamos en pandemia. El mundo entero estaba conmocionado por los temas sanitarios y también por la parte económica, porque el mundo se paralizó. Y entonces no había una producción, se cayeron los comportamientos económicos de los países y las regiones. Y entonces no era momento de hablar de reforma fiscal. Sin embargo, sí, en estos 4 años que pasaron, fuera del Consejo Económico y Social, se aprobó los ajustes a la tarifa eléctrica. Eso estaría considerado en el pacto eléctrico, que debió haberse ventilado en una de las mesas, pero eso se quedó por fuera. Y se anunció que ya no se iba a tocar el tema de la reforma fiscal hasta el año 2024-2025. Y bueno, ya estamos en el 2024, tenemos un nuevo gobierno, con la misma gente y el mismo tipo de pensamiento. Ya hay una reforma constitucional lista, aprobada por la Asamblea Revisora, y ahora está pendiente el tema de la reforma tributaria, la reforma fiscal, el pacto fiscal. El país entero está en contra de eso, los sectores económicos en contra de eso, la clase media prácticamente a punto de ser destruida, porque las capas sociales más bajas van a recibir esa colaboración tipo moneda de cambio, cual chantaje social de las tarjetas famosas de solidaridad, todas esas tarjetas supuestamente focalizadas, que dejan fuera siempre a la clase media. La clase media ha sido lo más maltratado del país, y aparentemente el maltrato que se le va a dar ahora va a ser mortal. Entendemos que el pueblo dominicano no va a aceptar la reforma fiscal tranquilamente, y que no solamente han comenzado los cacerorazos, marchas, paradas, gente que han hecho campamentos frente al Congreso Nacional y que están pernoctando allí como protesta a esto, sino que también habrán otras movilizaciones. Hay un llamado a huelga. Ya los movimientos populares comenzaron a activarse en este sentido. Al parecer, no va a ser tan fácil imponerle al pueblo dominicano esta famosa reforma fiscal por el daño que hará a la calidad de vida, que haría a la calidad de vida de la gente. Y en función de esto, hay algunos conceptos que a nosotros nos gustaría refrescar, que tienen que ver con la práctica en materia tributaria, que quizás por los años ya que uno ha vivido ha tenido la oportunidad de tener cierto conocimiento, o haber tenido alguna cercanía con alguna persona conocedora del tema. Pero, por ejemplo, y voy a comenzar a hacer un detalle de estos temas para esclarecer ciertos conceptos y hacer algunas críticas sobre ello, porque no parece que deberíamos nosotros abocarnos, más que a sumar una carga tributaria mayor a la gente y hacer más pobre y más miserable a la gente, pensar en modificar ese sistema tributario que ha sido diseñado en el tiempo, complicado, cada vez más complejo en el tiempo, y además con una mentalidad fiscalista donde el retorno hacia la población, la gente no lo ha percibido,
no lo ha podido percibir, esa voracidad fiscal, esa supuesta redistribución del ingreso a través de las obras públicas y todos estos temas. Pero ahora hay elementos adicionales que ponen en peligro a los consumidores, no solamente por el aumento que pueda tener, digamos, el ITEVI, que estaría aplicado casi a todo, bienes y servicios, sino también a otros elementos que erosionan la productividad y la rentabilidad de diversos sectores económicos y que como consecuencia de ellos podría llevar a la toma de decisión para salvar esos márgenes de operaciones y esos márgenes de rentabilidad, aunque esto implique un recorte de personal en muchas áreas de la economía. Pero sobre estos conceptos específicos vamos a hablar luego de esta pausa en La Fuerza de la Verdad. Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. Venimos hablando de la reforma fiscal y quisimos tocar ahora algunos conceptos o algunos términos que son propios de ese ambiente tributario y que en teoría constituyen la base para la toma de decisiones de las propuestas que se han hecho y que sencillamente lastimarán a la familia dominicana. El gasto tributario se le ha querido denominar gasto tributario a esa parte de los ingresos fiscales que no llegan al fisco como consecuencia de exoneraciones o de incentivos fiscales legales que se han establecido en el país con el objeto de hacer más atractivo el mundo de los negocios, hacer más atractivo el país, atraer inversión extranjera y precisamente fundamentado en esos incentivos existen en el país sectores industriales especializados como por ejemplo son la zona franca. Hay algunos incentivos también que se relacionan con la hotelería, las comunicaciones, sectores empresariales, industriales, que por ciertas condiciones que se planteaban en el momento, pues decidieron abrir puertas en el país aprovechando esos incentivos fiscales. Cada vez que una empresa, no importa que sea de servicios, o que sea comercial, o que sea industrial, cada vez que una empresa decide comenzar sus operaciones en la República Dominicana, eso implica una suma de empleos que se van generando, porque son necesarios para hacer el trabajo y para esa empresa poder brindar los bienes y servicios a la economía. Y entonces se crea una serie de empleos y ese negocio comienza a crecer y comienza a prosperar. Pero fundamentalmente ese industrial, ese comerciante, ese empresario, antes de tomar la decisión de inversión, realizan sus estudios de factibilidad, determina el tamaño del mercado, determina los bienes y servicios que podrían ser demandables por esos consumidores potenciales, analizan la competencia, saber con quiénes son los otros productos que están en el mercado y que serían parte de la competencia, cuáles son los precios a los que se venden esos productos. Realizan sus estimaciones en función de lo que sería la recuperación de la inversión
el monto de la inversión, lo que tiene que financiarse para poder instalarse, lo que va a significar su capital de trabajo, su inventario inicial, las políticas comerciales que esa empresa deberá establecer para hacer llegar los productos y la utilización específica de canales de comercialización para que ese producto pueda llegar al consumidor final. Si hay intermediarios en este proceso, ¿cuáles serían los márgenes de beneficio y a qué precio final llegaría el producto al consumidor? Y todo esto lo analiza el empresario, incluyendo el costo fijo de los gastos generales que son fundamentales. Si es una planta alquilada, si es un préstamo que tiene que pagar los intereses y las comisiones, los gastos de nómina, los gastos que tienen que ver con servicios generales, gastos de energía, etcétera. Todo esto que tiene que ver con la operación, tiene que calcularlo de antemano el empresario. Pero además, ¿por qué invertir en la República Dominicana y no llevar nuestra fábrica, nuestra empresa a otro país? ¿Cuál es el atractivo que tiene la República Dominicana para poder invertir allí? Entonces ahí vienen esas leyes de incentivo, esas disposiciones que se establecen para hacer atractivo el país. Y ahí están las exoneraciones de maquinaria, exoneraciones de materia prima, la necesidad, algunos años que se le pueden otorgar como gracia, los temas del costo del dinero, del financiamiento, la estabilidad política, la estabilidad económica del país. Todo esto que tiene que ver con el clima de negocios y que hace que un país sea más atractivo que otro. Todo esto ahora mismo está en juego como consecuencia de la reforma fiscal, porque se ha avisado claramente de que se va a eliminar el gasto tributario. Es decir, eliminar todos los incentivos, todas las exoneraciones, y evidentemente eso impacta inmediatamente en el costo de producción de bienes y servicios de los distintos sectores económicos que se acogieron a esos incentivos para decidir invertir en la República Dominicana. Se supone que no solamente está la ley, sino algunos términos contractuales en función de esto, y también esto hace un señalamiento muy serio a la seguridad jurídica del país. ¿Hasta qué punto se puede confiar en la República Dominicana como inversionista si mañana pueden cambiar las reglas de juego y si todo esto que nos ofrecieron hoy se va a caer como si nos sacaran debajo de los pies una alfombra? ¿Cuál es el impacto que esto tendría? No nos olvidemos que los inversionistas en cualquier negocio que se administra con criterios mercadológicos y financieros está buscando un retorno de la inversión, recuperar la inversión, pero a recuperar en adición beneficios. Por lo tanto, esas utilidades, esa rentabilidad de la inversión es fundamental para los accionistas. Y si el costo que se ha mantenido controlado en el tiempo, porque la estabilidad macroeconómica que ha tenido el país nadie la puede negar, entonces ahora de repente se disparan estas variables, el costo unitario, el costo primo se dispara, y entonces ahí está la necesidad de transferir al precio de venta estos costos adicionales. Si en adición al costo agregado como consecuencia de la eliminación de las exoneraciones, nosotros le sumamos ahora que también tenemos que pagar el ITEVIS y también le damos presión al consumidor, donde va a tener menor capacidad de compra, nosotros estamos asfixiando la economía. Estamos tomando decisiones que va a llevar a la desesperación a la gente, porque si es más importante pagar un impuesto que alimentarse,
la gente lo pensará muy bien. Y las protestas, que ahora parecen solamente sonidos de cacerola, podrían pasar a ser otra cosa, porque la gente primero va a sobrevivir y deseando tener un espacio dentro de sus ingresos que no son tan amplios, para entonces también poder ser un correcto ciudadano que trata de cumplir con las obligaciones tributarias. Por eso viene de la mano todo el tema de la evasión fiscal y de la elusión. Son dos cosas diferentes. Evasión es cuando una persona, por ejemplo, sabe que tiene que pagar 10 pesos y de alguna manera paga 1 peso o 2 pesos y deja de pagar 8, a lo cual debería hacer frente. Esa persona está evadiendo 8 pesos y solamente está pagando 2. Ese es un tipo de evasor. Hay otro que sencillamente no hace su declaración por muchísimas razones. Puede ser que no tenga dinero para poder pagar, puede ser que no tenga conocimiento, y ese es un tema muy importante. La complejidad del sistema tributario que tenemos hace que muchas veces es tan compleja la cosa que cuando la gente hace el esfuerzo por tributar, resulta que llena mal los formularios, resulta que le meten una multa porque se equivocó llenando los formularios y pagó de menos. Entonces queda como un evasor cuando realmente quizás no sabía cómo hacerlo. Pero el tema de la evasión y de la elusión se ha tomado también como prenda en este proceso de la reforma fiscal que se está planteando. Sobre todo por la persecución que se está planteando a los supuestos evasores, sabiéndose de antemano que un porcentaje altísimo de la población no paga impuestos, porque no sabe pagar impuestos, porque los cuartos no le dan, por muchísimas razones. Pero resulta que se está haciendo una amenaza muy seria. Se está diciendo que todas las personas que tengan un salario por encima de 52,000 pesos tienen que hacer declaración jurada, cuando nunca han hecho una declaración jurada, porque eran empleados y se supone que la empresa era agente de retención y ese empleado nunca hacía eso. Si esa persona, para poder vivir, que con 50,000 pesos no se vive en el país, y eso lo sabe todo el mundo, tiene que dejar de salir de su trabajo a las 5 de la tarde y meterse en cualquier sitio a ganarse 5 o 10 mil pesos más a la semana haciendo cualquier otra cosa. Y entonces, como esa persona está utilizando tarjeta de crédito para resolver sus asuntos, para que no lo atraquen en la calle, porque si tiene dinero en efectivo corre más riesgo. Entonces resulta que el uso que le da la tarjeta de crédito indica que tiene un monto de consumo mayor que esos famosos 52,000 pesos que tiene. Entonces la gente ahora podría ser perseguida y decirle: ven acá, pero tú estás gastando 80,000 pesos y tú nada más ganas 52. ¿Cómo es la cosa? ¿Pero quién le ha dicho a usted que la gente vive en este país con 50,000 pesos? Obligado tienen que utilizar la tarjeta de crédito para completar el gasto fijo mensual que tienen para poder sobrevivir. Y entonces utilizan 2 y 3 tarjetas de crédito que le ofrecen. Al principio están en blanco, sin uso, pero comienzan a usarse. Y en un mes cogen una, en el otro mes cogen la otra, pagan lo mínimo y van haciendo un rejuego con la tarjeta de crédito. Pero eso no significa que la gente tiene un ingreso adicional, como para decir que esa persona es un evasor. Estamos teniendo esa situación muy delicada, que cuando quieran caerle atrás a la gente, van a crear una situación, una irritación enorme a nivel nacional, y pueden matar la gallina de los huevos de oro. Ese era el cuento de Esopo, un hombre que
se encontró un huevo de oro y se dio cuenta que había sido la gallina que tenía que había puesto ese huevo de oro. Y todos los días iba y encontraba un huevo de oro, pero el hombre se puso codicioso y dijo: voy a matar la gallina, le voy a abrir la barriga y me voy a encontrar muchísimos huevos de oro y me voy a hacer rico. Le abrió la barriga a la gallina, encontró 3 o 4 huevos más, lo cogió, pero mató la gallina. Mas nunca volvió a tener huevos de oro. Nosotros podemos caer en ese error, persiguiendo la clase media. Una clase media que es el motor de la mano de obra, el motor del capital humano de las empresas de República Dominicana. Si la clase media, que es un poder, se da cuenta que es un poder, puede echar hacia abajo la sostenibilidad del sistema tributario de la República Dominicana. Y yo creo que a ese punto no deberíamos llegar, sencillamente por la tosudez que pudiéramos estar teniendo, por la codicia que pudiéramos estar teniendo, queriendo sacarle todos los huevos a la gallina, aunque la gallina se muera. Hacemos nuestra segunda pausa y retornamos con ustedes a la fuerza de la verdad. Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Hemos venido analizando con ustedes el tema de la reforma tributaria. Algunas variables que definitivamente deben tomarse en cuenta para frenar eso. Por ejemplo, hay algunos temas que hace mucho la administración tributaria, pero a veces nos olvidamos de la capacidad contributiva real que tiene la gente. Capacidad contributiva. Se supone que debería existir un equilibrio entre la posibilidad de sobrevivencia de la gallina y la posibilidad de contribución, los huevos. Si todos los huevos que produce la gallina se cogen para pagar impuestos, ¿cómo se compra el maíz para que la gallina coma? ¿Cómo se compra los alimentos que necesitan los pollitos para que mañana haya más gallinas ponedoras? ¿Cómo se sostiene la granja? Es decir, que parece ser que nos hemos olvidado de la razón de ser. Hemos invertido y hemos confundido el fin con los medios. El fin no es sacarle todos los huevos a la gallina, matando la gallina. Ese no es el fin. El fin es hacer que esa gallina tenga salud para que pueda poner huevos, que tenga muchos pollitos, para que esos pollitos crezcan, también sean gallinas ponedoras, que den huevos, también huevos de oro. Y que entonces en vez de 4 gallinas tengamos una granja capaz de producir huevos de oro. Y entonces hagamos el país más rico. Pero si matamos la gallina de los huevos de oro, esa gallina no va a poder alimentar a los pollitos y los pollitos se van a morir y no vamos a tener granja. Hemos confundido el fin con los medios. Si nosotros vemos, por ejemplo, podemos hacer una pregunta: ¿es el hombre para los impuestos o los impuestos para el hombre? Caemos en lo mismo. ¿Los impuestos se necesitan? Sí. Pero tenemos suficiente impuestos ya en este país. Y si cogemos, por ejemplo, estas últimas experiencias del manejo inadecuado de los recursos públicos, uno se preguntará
Óigame, ¿cómo es posible que encima de todo a la gente, que hay personas que son evasoras? Eso no lo podemos evasoras porque deciden que van a evadir, porque lo hacen a propósito. Hay personas que tienen que evadir porque no tienen de otra, no tienen forma. Hay personas que son ignorantes también. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero nosotros le aplicamos moras, intereses, recargo. Somos capaces hasta de hacer estimaciones de oficio, porque es más importante matar la gallina y sacarle los huevos, que la gallina viva pueda alimentar a los pollitos y podamos formar una granja. Hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte. Entonces, cuando usted ve estas distorsiones que son ya genéticas en el país, están en el ADN de los políticos y funcionarios del país, históricamente, que cogen los cuartos que pagan los contribuyentes y se los roban. Y tienen villas y castillas, además de 403 queridas, porque necesitan empatar el juego con Salomón. Tenía 904 viejas y una esclava. Entonces usted ve las distorsiones. 40,000 millones de pesos supuestamente, o de dólares, qué sé yo, tomó prestado el gobierno y no se sabe en qué lo usó. El Intran, un lío grandísimo con 1.200 billones de pesos, con unos semáforos que no se sabe la verdad de eso. Comenzando el gobierno, uno que está hablando mucha vaina ahora en estos días y atacando porque hay que aprender a pagar impuestos y toda la vaina, cogió 100 millones y se los repartió a los músicos. Eso se quedó así. Premiado el hombre. Por eso es el que más está hablando ahora de reforma fiscal. Debería quedarse callado con lo que usted hizo. Entonces, dígame usted, ¿con qué gusto el 40%, el 44% de las mujeres que dan a luz en este país son haitianas? La gente está harta de eso. Los cupos que se han perdido para los niños dominicanos en las escuelas están siendo utilizadas por haitianos. Y el cuentazo, porque esto es un cuentazo de que 10,000 haitianos semanal que se van a repatriar. Eso es un cuento todo. Ahora resulta que le vamos a dar las 3 comidas también. De repente convertimos eso en un centro de refugiados para alimentar a estos caballeros y damas, cuando tenemos damas y caballeros en nuestro territorio, de nuestro territorio, que no tienen hoy que comer. Entonces tenemos que coger el dinero para cumplir con las exigencias supranacionales de enemigos de la República Dominicana, como es la ONU y la OEA, y unos cuantos demonios extranjeros y nacionales que quieren ver destruida la nación dominicana, que están apostando a que la República Dominicana sea otro estado fallido, igual que Haití, para entonces resolver el problema haitiano con una doble intervención en la isla. Parecería que eso es lo que andamos buscando, porque con toda esta irritación que estamos provocando en el pueblo dominicano, todas las medidas que se están tomando son irritantes. Ahí usted ve la propuesta de modificación al Código de Trabajo. Ahora resulta que usted en su trabajo no puede coger celular si lo están llamando, y puede ser algo importante, puede ser algo urgente, puede ser algo de su familia, una noticia importante para usted. No, usted no lo puede tomar, porque eso está ahí en el código. Me voy a quedar nada más con ese solo ejemplo. Una persona de manera integral es única. Puede estar en su casa o en el trabajo, por donde quiera que va, se lo lleva todo en su corazón y en su mente. Nadie puede decir,
aunque se concentre en su trabajo, que no le llegan pensamientos de situaciones que hay en su casa, de salud, esa nevera vacía, y los muchachos pidiendo comida, pero usted tiene que cumplir con un horario, y no tiene un centavo para comprar comida, ni tiene tarjeta de crédito, y se tiene que esperar 10 días más para que le paguen. La verdad de lo que aquí se vive en la Dubái del Caribe, porque en los medios y en la imagen internacional somos la Dubái del Caribe. Pero yo recuerdo una vez que me tocó trabajar un tiempo en un ambiente turístico. Pasé más de 6 meses viajando y yo veía el esplendor que existe en los hoteles nuestros y los empleados nuestros, los dominicanos que trabajan en esos hoteles, viviendo 8 y 10 horas diarias en el esplendor, pero cuando llegaban a su casa tenían la nevera vacía, no tenían comida que darle a su familia. Esa dualidad, esa realidad que se vive. Hace tiempo que yo viví eso, Estoy hablando de cosas que viví concretamente, que la vi con mis ojos. La cantidad de mujeres jóvenes aquí que en este país tienen que prostituirse para poder sobrevivir. La cantidad de familias de escasos recursos con niñas lindas que sus propios padres y madres se la dan al mejor postor para que por lo menos ella pueda sobrevivir, y al final terminan prostituyéndose, mayores o menores de edad. Eso es lo de menos. Aquí lo importante es la sobrevivencia, y seguimos queriendo confundir el fin con los medios. Lo más importante en un ser humano es la sobrevivencia, y su instinto de conservación lo lleva a la sobrevivencia. Todo lo otro es pendejadas. Todo lo otro es más victimización y más maltrato a la gente, porque las oportunidades en la Dubái del Caribe realmente son calvas, y esas oportunidades le llegan a los que somos capaces de ser delincuentes, de ser bandidos, forrajidos, ladrones, sinvergüenzas, corruptos, y una serie de calificativos más que hoy recuerdo enumeró de manera magistral hace poco tiempo Guido Gómez. Parece que le estaba un poquito guapito en esos días, pero todo lo que dijo fue verdad. Todo lo que dijo fue verdad. Eso es lo que nosotros premiamos en la Dubái del Caribe. Cuando hay una persona que quiere hacer lo correcto y hacer la cosa correctamente, esa persona no, eso es un problema. Esa persona es un peligro, porque va a querer hacer la cosa bien. No vamos a poder robar. Pero como se va al Estado a robar y a hacerse rico y a burlarse del pueblo, como lo han hecho todos los que han gobernado en este país, nadie puede tirar la primera piedra. Y entonces queremos que el pueblo dominicano, que despertó hace un ratico, siga siendo el más pendejo de la película. Seguir alimentando a los mismos buitres para que sigan acabando con el pueblo dominicano, y ellos felices de la vida, para después cantar la canción y felices los cuatro. Hacemos nuestra última pausa y retornamos con ustedes a la fuerza de la verdad. Gracias, señores, por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Bueno, ya estamos en el segmento final de esta entrega en el día de hoy. Venimos hablando del tema de la reforma fiscal,
y de la oportunidad que tiene el pueblo dominicano de empoderarse. El referéndum del soberano mandante debería ser la norma. Se dice que en esa reforma que le hicieron a la Constitución se incluyó a iniciativa de un enemigo del pueblo dominicano, como que ese referéndum aprobatorio no tuviese oportunidad. Pero realmente el referéndum del soberano mandante no necesita que lo consulten, necesita que lo obedezcan. El pueblo dominicano necesita que lo obedezcan. ¿Quiénes? Ustedes, los que se hacen llamar representantes, que no representan a nadie. Este es un país noble, un país bueno, un país que le gusta la paz. Por eso este país no está encendido por las cuatro esquinas, porque este es un país bueno. Pero ustedes han engañado a este pueblo, tienen jodido a este pueblo, ustedes, los legisladores y funcionarios que han pasado por ahí. Hay legisladores que se creen que esa vaina es de ellos ahí, que tienen yo no sé cuántos años. Algunos se burlan del pueblo dominicano. Pero fíjense, para no salirnos de la lógica del por qué no la reforma, ese soberano mandante debería tratar de lograr un ejercicio de referéndum realmente aprobatorio para frenar todas estas reformas y para derogar de manera inmediata la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley cumplió 10 años en enero del año 2022, cuando aún no estábamos todavía libres de todo el tema de la pandemia. Y cuando la misma ley, en el considerando número 10, en el párrafo 10, establece que si se daba una situación donde peligraba la economía, donde había una crisis económica o una crisis regional o mundial como la había por el tema de la pandemia, entonces esa ley debía y podía ser revisada completa. Lo advertimos en noviembre del 2021, 2 meses antes, pero fue oídos sordos. Ahora, usando esa misma ley que está totalmente fuera del contexto real que estamos viviendo, se quiere implementar y se quiere poner en práctica. Esa ley fue promulgada en el año 2012. Estamos en el 2024. En aquel momento no teníamos los temas, digamos, más disruptivos que está viviendo la humanidad, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, la robótica, los híbridos, el peligro que está corriendo el ser humano, hasta de su propia destrucción, con robots que se han convertido en autónomos, ingobernables. Y no solamente eso, con el desplazamiento masivo que podría existir mañana de mano de obra y de trabajo. Cuando se supone que el trabajo dignifica al hombre, parece que el trabajo dignificará a la inteligencia artificial y al robot. Pero no teníamos esos escenarios cuando esa ley fue creada. Por lo tanto, está desfasada de la realidad que estamos viviendo. Además de que esa ley se creó para cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que estaban incluidos en la Agenda 2030, impuesta por la ONU, pero la misma ONU ha dicho recientemente que esa agenda se cayó. Se está hablando del Pacto del Futuro. El 22 y 23 de septiembre se realizó esa asamblea general en la ONU en Nueva York, donde el tema era la cumbre del futuro, el pacto del futuro, y se hablaba hasta de una nueva agenda 2050. Hace una semana la misma CEPAL decía que se han perdido 3 décadas en Latinoamérica en cuanto a desarrollo económico. Y nosotros, como somos la Dubái del Caribe, somos el milagro económico, le ganamos al milagro económico japonés de la época. Pero fuera de esto, de este tema,
que sería un enfoque estratégico ideal para el pueblo dominicano, frenar aquí, hacer un referéndum, hacer las modificaciones que se necesiten a interés del pueblo dominicano, no a interés de los intereses supranacionales ni de sus comisionistas y rentistas, y entonces derogar de manera inmediata la ley 112, Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y crear una nueva ley de desarrollo propia de la República Dominicana, que no tenga nada que ver con la ONU, ni con los traidores que apoyan las iniciativas supranacionales de esa entidad maldita que está terminando con la humanidad. Pero finalmente, con el tema específico de la reforma fiscal, hay que tener en cuenta lo siguiente: si la gente tiene menos capacidad de compra, consume menos. Y hay que tener mucho cuidado y hay que distinguir entre, por ejemplo, una participación de mercado de un producto que se vende mucho en unidad, a que esas unidades no crezcan, pero se vea un crecimiento mucho mayor por el incremento de precios. Usted puede, a través de la inflación, dar a entender que tiene un crecimiento económico cuando realmente el consumo en unidades ha caído. Y ahí está el tema de la elasticidad de la demanda. Un gran número de productos y servicios en cualquier economía pierde fuerza en cuanto a las unidades que se venden como consecuencia del incremento de precios. Suben los precios, se cae la demanda de los artículos. Pero hay otros artículos que no, porque son obligatorios, porque la gente lo tiene que consumir, aunque le suban el precio. Aquí se está hablando, por ejemplo, de que le van a poner ITEVIS al agua potable. La gente que consume 10 galones de agua, 10 tinacos, ¿cómo se llama? 10 botellones de agua, toda la semana lo va a seguir comprando porque lo necesita consumir. No importa que se lo pongan a 100,000 pesos cada botellón, lo van a comprar. Por lo tanto, es un abuso pretender ponerle impuestos a bienes inelásticos, como por ejemplo los medicamentos que son necesarios para la salud y la vida de las personas. El agua potable, algo fundamental, estratégico para la vida. Yo creo que se nos está pasando la mano. Estamos matando la gallina de los huevos de oro y estamos creando la base para un estallido de proporciones mucho mayores que la que ocurrió en el año 1984, cuando lamentablemente también gobernaba el hacho prendido, porque la gente que gobierna hoy es la misma gente, con el mismo poder, los mismos paradigmas, los mismos pensamientos voraces y el mismo daño que le hicieron a la República. Parece ser que se lo quieren hacer hoy. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto. Parece ser que esa idea que tuvo alguna vez un líder de Latinoamérica, de un país grande de Latinoamérica, de destruir la clase media y mantener a las capas más bajas con subsidios focalizados para seguir manteniéndose en el poder, ha sido la estrategia que se ha implementado en el país. Y por eso usted ve que se habla de focalizaciones, porque lo que queremos es llegar al poder y perpetuarnos en él al precio que sea. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy con estos comentarios de la fuerza de la verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. No te olvides. La verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras.
Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos con estos comentarios en el día de hoy de la fuerza de la verdad.